Pues yo no sé si ustedes notaron, pero prácticamente la generación Z aquí estaba representada cantando. La generación Z al menos adulta o intermedio, así que ¿por qué no le damos un aplauso al Señor por esa generación que ya está presente hoy en día en nuestra sociedad? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo pastorear y específicamente el arte de conectar la fe con la generación Z y también la generación alfa. Pero antes de eso vamos a mover un poquito el piso con ciertas estadísticas. Yo sé que la vez pasada hablaron más de Prodatos. Prodatos es algo guatemalteco propiamente, y lo que yo les traigo a continuación tiene que ver con un estudio que realizó Barna, ya es a nivel mundial, pero también se enfoca una parte en Latinoamérica. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Y precisamente este estudio de Barna estudió a Jesús, la Iglesia y la Biblia a través de los ojos de la generación Z. Estos recursos, como ustedes lo van a ver en los libros que se muestran un poquito atrás, en pantalla, son estos los recursos que nosotros como Instituto Crux adquirimos, pero también esos están libres para que ustedes los puedan comprar e investigar. El único que está en español es el que está en medio, una versión más abierta, los demás ya están en inglés, pero es un inglés muy entendible. Y lo que hicieron ellos es investigar entonces qué piensa la generación Z acerca de Jesús, la Iglesia y la Biblia. Y van a ver que los datos o la información es sumamente, bueno, nos mueve un poquito de la comunidad, y en otras cosas y otros datos también es una muy buena información porque vamos bien. La investigación de Barna sobre la apertura, y esto lo dice David Kinnaman, que es el presidente de Barna, dice lo siguiente: es un momento de odre nuevo. Entonces yo les invito que, aunque esto se ve caótico, que aunque Prodatos nos lanzó ciertas situaciones incómodas acerca del aborto, acerca del matrimonio igualitario, acerca de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, la aceptación de otros géneros, al menos este estudio nos revela muy buenas cosas. La mayoría de las personas que nos rodean, sobre todo hablando de la generación Z, están abiertas a profundizar más en su vida espiritual. Según este estudio, dicen que la generación Z es curiosa y está más abierta a Jesús de lo que nosotros podríamos imaginar. Si ustedes miran en la diapositiva y en la gráfica que tenemos ahí, este estudio lo llaman la postura espiritualmente abierta de la generación conectada, y cuando hablamos de la generación conectada nos vamos a referir a la generación Z, específicamente. De la generación alfa todavía eso lo vamos a ver al final. Pero si ustedes se fijan, y lo que está encerrado en blanco representa lo más cercano al menos a Centroamérica o Guatemala, que sería México. Y la pregunta que ellos hicieron es: ¿la fe es muy importante para mí? Un 45% dijo que sí. Y luego la otra pregunta es: ¿estoy trabajando activamente para hacer crecer mi fe? Un 34% dijo también que sí. Esto significa que solo 1 de cada 10 está completamente seguro de que no existen fuerzas espirituales. 1 de cada 10. Los sentimientos de los jóvenes hacia la fe en particular son más complejos, pero tienden a considerar la religión como algo bueno e importante. Así que tampoco estamos a la deriva y tampoco es un escenario tan caótico. Cuando hablamos de la afiliación religiosa, que es la siguiente gráfica que tenemos, más o menos es una respuesta que tenemos en Latinoamérica. En Brasil tenemos un 74% de cristianos, en México un 73%, en Colombia un 70%, lamentablemente Chile va hacia un 58% y es la mayor región de ateos o agnósticos de América Latina. Y la tendencia es que el predominio del cristianismo sí existe en Latinoamérica, solo que también vamos con un declive en países tal vez como Chile, que ya están aceptando más el secularismo. Y esta gráfica nos muestra, como ustedes la pueden ver, cómo ya la afiliación religiosa varía drásticamente entre regiones y cómo la secularización avanza
en varias partes del mundo, no solo en América Latina. Si ustedes se fijan, por lo que tengo entendido, al menos Guatemala tenemos entre un 46%, me parece que es cristianos evangélicos, y si nos sumamos con los católicos, me parece que ya nuestro país está en un 90%. Por lo tanto, representa que al menos la idea de Guatemala es que sí acepta la religión. Ahora, la reputación mixta de la iglesia. A muchos jóvenes cristianos, ojo aquí, cristianos, se les considera desertores de la iglesia. Crecieron siendo cristianos y ya no se afilian a la iglesia o todavía se identifican como cristianos, pero asisten a un lugar de culto con poca frecuencia. Y esto lo vamos viendo más comúnmente que la generación adulta de la generación Z. Y posiblemente también de la generación menor, millennial, que también ya dice, bueno, yo a la iglesia la tengo solo de referencia, la tengo solo como un lugar de 4 paredes, pero ella no me representa. Soy cristiana, pero la iglesia no me representa. Esto es lo que al menos estas estadísticas están revelando. Las investigaciones nos muestran que la apertura y la curiosidad espiritual están en aumento, pero no se liga a la institución. Contrariamente a lo que muchos cristianos podrían creer, las personas espiritualmente abiertas no necesariamente buscan todas las respuestas. Lo que sí buscan es que buscan paz interior y esperanza, pero ¿por qué no la buscan en la iglesia? ¿Por qué nuestros jóvenes y nuestras generaciones más jóvenes, y vamos a incluir aquí no solo la alfa, la generación Z, también la generación millennial joven, ¿por qué no están buscando estas respuestas en nuestras iglesias? Recientemente estuve en Shela y es una iglesia a la que pude asistir muy linda, 3 cultos, 750 personas. Y la pregunta vuelve a resonar al interior de Guatemala: ¿por qué nuestros jóvenes siguen este patrón? Porque no solo es a nivel, al menos en Estados Unidos y en algunos otros países de Latinoamérica, también en Guatemala vivimos esa realidad. Es más cómodo tener tal vez una asistencia a iglesias por línea, pero no presencialmente. ¿Qué es lo que está pasando con esas generaciones? Y entonces este estudio pregunta acerca de Jesús lo siguiente, y la pregunta que ellos hicieron, al menos para empezar, es: ¿quién dicen los adolescentes que soy yo? La primera respuesta que ubicamos, al menos en el ámbito mundial, los adolescentes creen que Cristo representa amor, esperanza, cariño, generosidad y confianza. Ahora, cuando hablamos de los adolescentes que están en América Latina y que fueron encuestados, están de acuerdo con lo que se dice en el ámbito mundial, pero ellos también agregan que es amable y es alentador. Esa es un poco de la perspectiva que esta generación tiene acerca de Jesús. Si vemos también en la siguiente, dice: ¿en cuál de los siguientes enunciados sobre Jesús crees personalmente? Y lo que está subrayado en rojo es lo que representa América Latina, al menos lo verde. Y una de las respuestas fue: ofrece esperanza a la gente, se preocupa por la gente, es digno de confianza, es generoso, marca la diferencia en el mundo de hoy, puedo tener una relación personal con él, se le conoce por las cosas a las que se opone, es ajeno a los problemas actuales, es crítico, es irrelevante, un 2%, es hipócrita, un 1%, y ninguna de las opciones anteriores. Si ustedes se fijan, la que resaltó más es generoso y ofrece esperanza a la gente. Al menos esa es la perspectiva que la generación más joven tiene acerca de Jesús. En la siguiente, la pregunta que también hicieron aquí fue: ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor tu comprensión de quién es Jesucristo? Y nuevamente, lo que está encerrado y luego de allí pueden ubicar el mismo color es lo que representa al cristiano de América Latina. Y el mayor resultado que tuvimos a esta pregunta era Dios en forma humana, con un 53%. De allí bajó a un 27% que indicaron era un profeta de Dios, luego a un 6% era un buen maestro, pero no era Dios ni profeta.
luego un 3% solo era un ser humano normal, luego un 2% es un personaje mítico o de ficción, no estoy seguro, y luego ninguna de las opciones. Y la siguiente, al pensar en Jesucristo, consultó Varna, ¿cuál de los siguientes enunciados son verdaderos para ti? Y aquí a mí me dejó un poquito complicada la cosa, porque si se fijan, 7 de 10 cree que fue crucificado, 7 de 10 cree que hizo un milagro, 7 de 10 cree que resucitó. Y queridos padres, madres, hermanos en Cristo, según Pablo y 1 Corintios 15, del 14 al 17, nuestra fe ¿en qué descansa? Según Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y aquí tenemos una realidad triste de que 7 de 10 creen que Jesucristo resucitó. Y luego más abajo, 5 de 10 creen que Él volverá, la mitad. ¿Qué está sucediendo allí? Porque si nuestra fe no solo descansa, obviamente, en que Cristo fue crucificado, en que Él resucitó, pero que también Él va a volver, ¿en dónde está descansando nuestra trascendencia, nuestro sentido de eternidad? En las siguientes generaciones. Tal vez entre nosotros lo tenemos claro, y si nosotros respondiéramos esa pregunta, seguramente sacaríamos 10 de 10. Pero con las nuevas generaciones esto va bajando. No me imagino el estudio con la generación alfa. Seguramente vamos a ir encontrando 5 de 10 cree que fue crucificado, 5 de 10 cree que Él resucitó, y peor aún, con lo que Él volverá. Entonces, realmente estas respuestas son muy alarmantes. La siguiente pregunta o afirmación que también ellos indicaron es: mi relación con Jesús me trae un profundo gozo y satisfacción. Y lo que hizo Varna fue separar a los cristianos comprometidos, que es aquellos que sí se identifican como discípulos o seguidores de Jesús y por lo tanto tienen un compromiso personal, y indicó a nominales aquellos que se identifican como cristianos pero no han asumido el compromiso personal de seguir a Jesús. Entonces los dividió en estos dos grupos. Ante la pregunta de mi relación con Jesús me trae un profundo gozo y satisfacción, los comprometidos dijeron 8 de 10 que sí, 5 de 10 fue que respondieron pues ahí vamos. Con la siguiente, durante el resto de tu vida, ¿qué motivación sientes para seguir aprendiendo más de Jesucristo? Los comprometidos, ahí estamos re bien. 9 de 10 dijeron, sí estoy con una motivación para poder seguir aprendiendo de Jesús, y 6 de 10 quedamos ahí con 4 que más o menos indicaron pues tal vez depende, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la Biblia, que también es otra situación alarmante, 4 de 10 usa la Biblia más de una vez por semana. Al menos en los cristianos que son latinoamericanos, según las estadísticas nos indican que el 17% lo utiliza una vez por semana, el 13% que es la que sigue es una vez por mes. Perdón, tenemos 17 y 17, es una vez por semana, luego varias veces por semana, luego una vez por mes, luego nunca, luego menos de una vez por año y un 12% todos los días. Tenemos ahí una radiografía más o menos del tema de la Biblia y la centralidad de la Biblia en las nuevas generaciones. Y a veces yo me pregunto, y he dialogado con muchos jóvenes, sobre todo señoritas, y para ellos siempre su idea es que yo quiero tener una relación personal con Jesús, es que yo quiero conocerlo más, es que yo quiero sentirlo. Y mi pregunta es, ¿dónde conocemos a Jesús? ¿De qué forma conocemos a Jesús? ¿De qué forma entendemos lo que Él hizo en el mundo? ¿De qué forma conocemos sus pasos? ¿De qué forma Él nos habla? Y es por medio, o una de las recursos que tenemos, es la Biblia. Y si aquí la idea es que nos están diciendo que nuestras generaciones la leen una vez por semana, o varias veces por semana, o según todos los días,
realmente tendríamos que ubicar si esa realidad está en la generación Z y Alfa de nuestra Guatemala, o lo voy a reducir más, de los alumnos de la Frater. En la siguiente dice, la Biblia cristiana es 6 de 10, 6 de 10 cree que es palabra de Dios, 6 de 10, y 1 de 10 cree que es inspirada sin errores. La siguiente también dice la Biblia y la ciencia, y ese es un tema que hemos discutido por años, solo que con las nuevas generaciones vuelven estos temas a resurgir. Y aquí la pregunta o la duda es que ellos, o la indicación es que no ven o no entienden la integración que puede haber entre la ciencia y la fe. Si ustedes se fijan, tenemos un 24% que indica que está del lado de la ciencia, que está en conflicto, es decir, que ellos no pueden ver una relación entre ciencia y fe. Por el otro extremo, con un 17% también se consideran en conflicto, pero que están del lado de la Biblia. Y con un 31% se refieren, dicen ellos, a diferentes aspectos de la realidad. Pero cuando hablamos de una fusión o de una complementariedad entre fe y ciencia, tenemos un 28%. Es decir, cada una puede ser utilizada para ayudar a la otra. A la pregunta que también ellos hicieron, ¿la ciencia te hace cuestionar tus propias creencias? Una de las participantes que fue entrevistada dijo lo siguiente, y es lo que está en pantalla. Sí, como las cosas que estamos aprendiendo en la escuela hoy en día, no solo la evolución, sino otras teorías como la de cómo se formó el mundo, que definitivamente te hacen cuestionarlas porque son científicos, estudian esto todos los días. Al final, seguiré creyendo en Dios, pero no puedo ignorarlo por completo. Está ahí, lo aprendí en la escuela, no hay nada que pueda hacer al respecto. Esta es la voz de una de la generación Z. Lamentablemente, seguimos viendo el tema de ciencia y fe como algo aislado, como algo que no se complementa, como algo que no habla de Dios. Y la generación Z todavía sigue teniendo estas luchas. ¿Cómo leen la Biblia? Los usuarios de la Biblia y los adolescentes cristianos de América Latina a veces pueden tener dificultades para comprender el texto o mantenerse concentrados en él. Entonces la pregunta que hicieron fue, ¿cuál de las siguientes cosas disfrutas? Y en América Latina, ahora en el color moradito, el 55% dijo dedicar tiempo a reflexionar sobre lo que leo. Un 46% dijo buscar versículos que me consuelen. Para ellos eso representa la Biblia, un consuelo. De ahí un 40% dijo leer a solas, otro 40% dijo dedicar tiempo a orar sobre lo que he leído, y un 38% dijo comentar lo que leí con alguien. Y lo siguiente realmente a mí me impactó, y esto es de una forma positiva. La pregunta fue, ¿alguna de las siguientes personas te ha enseñado o preparado para leer y estudiar la Biblia cristiana? Para los que miran de lejos, los que están cerquita, pueden ver la respuesta. ¿Quiénes están a la vanguardia en esto? ¿Quiénes sacaron el mayor porcentaje según las investigaciones que Barna hizo? Son ustedes, los padres y las madres aquí presentes. Así que dense un fuerte aplauso, ahora mismo. Porque según esta información, son ustedes, según esta generación, los que han estado a la vanguardia de enseñar la Biblia. Y a lo mejor no es durante el estudio bíblico, ¿verdad? Típico de familia, a lo mejor no es un devocional, es la forma en cómo ustedes también viven lo que predican. Cuando ustedes citan algún versículo, sus hijos ven que realmente ustedes lo practican, y esas también son las formas en que ellos observan cómo ustedes les enseñan. Ahora, el tercero fue, y eso también merece un fuerte aplauso, los docentes de escuela. Así que creo que también los docentes de la Frater merecen ese fuerte aplauso. Y yo solo subrayé
y los dos principales por el grupo objetivo que tenemos aquí presente, pero si se fijan, tenemos al padre, sacerdote o ministro también, de allí con un 26% miembro de la familia que no sean los padres. ¿Y qué me llama la atención? Porque es muy común que en nuestras familias guatemaltecas, ¿quién está presente además de los padres? Los abuelitos. Y allí ellos también están incluidos, enseñando la Biblia una y otra vez. Así que por eso digo que este panorama tampoco es tan oscuro, tan desalentador. En mi iglesia, dice, suelo recibir consejos sobre cómo aplicar la Biblia a mi vida. Un 53%, que es lo que representa América Latina, indicó que sí está totalmente de acuerdo, que en su iglesia, tal vez a través de sus pastores, a través de sus líderes juveniles, a través, no sé, depende cómo la iglesia esté configurada, pero sí esta generación está recibiendo consejos, al menos desde la Biblia, para que ellos puedan aplicarla a sus vidas. Así que parece que la iglesia sí está haciendo un buen trabajo. Parece que los líderes de nuestras iglesias, nuestros pastores, sí están realizando un buen trabajo de acuerdo a estas estadísticas. En cuanto a la Biblia. Ahora, pasamos al tema de la iglesia y aquí sí es un poquito más desalentador. A la pregunta que hicieron, ¿cuál es la mejor representación de una iglesia cristiana? Así es como la generación Z lo describe. La primera, obviamente, la reconocemos, ¿no? La cruz. Y entendemos qué significa eso. Pero si se fijan, el segundo, ¿qué es? ¿Qué imagen es? ¿Y qué les motiva a ustedes a pensar a qué se refirió esta generación cuando indicó eso? Un dedo señalando. Para ellos, la iglesia es un dedo señalando. Un dedo que manda a todos directitos al infierno. Un dedo que no tiene amor, un dedo que no practica la gracia, un dedo que no practica la compasión. Un dedo que cuando el joven de esta generación, porque sus luchas, queridos padres, no son las que ustedes tuvieron, cuando ustedes también fueron adolescentes, y a veces nos olvidamos de eso. A veces yo sé que añoramos que nuestros hijos jueguen con las canicas, con el trompo, salgan a corretear, salgan con las bicicletas, y yo sé que esa lucha con las nuevas generaciones está allí, pero olvidamos que estas nuevas generaciones tienen otro tipo de luchas y son muy fuertes. Si un joven viene a tu iglesia o a la iglesia, incluso al colegio, y está presentando una atracción al mismo sexo, lo que él expresa, la iglesia lo recibe con, posiblemente, recitando versículos bíblicos diciendo, eres peor que un perro y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Eso es lo que la iglesia representa para esta nueva generación. La apertura a Jesús, dicen ellos, no es el problema, sus seguidores sí lo son. Y nosotros somos los seguidores de Jesús, o al menos, si usted está aquí sentado, usted es discípulo de Jesús. Y el problema, según esta generación, somos nosotros, los seguidores. Lamentablemente no hay garantía de que la gente vea a la iglesia como un lugar seguro, hablando de la generación Z, para explorar sus dudas. Por ejemplo, aquí se refiere a los cristianos abiertos, a los no cristianos, perdón, y ellos describen a las personas religiosas, es decir, a usted y a mí, porque esto va para de maneras particularmente negativas, y dicen que nosotros somos, principalmente nos llaman hipócritas, con un 58%, lo que genera desconfianza y dudas sobre el cristianismo. Sobre esta misma diapositiva, lo que ellos creen también es una confusión sobre qué y a quién debe representar la iglesia. Los grupos que están alejados de la iglesia tienen dificultades no solo para ver el valor de la institución, sino también para conectarse con sus principios. Y aquí cuando yo hablo o se habla en esta investigación de la institución, recuerden que aunque es una institución y está formada por paredes, queridos padres, madres, usted y yo somos parte
de este cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte de la iglesia. No importa la denominación que usted presenta hoy aquí. Hoy estamos todos como parte de un cuerpo de Cristo. Y es a eso a lo que nos están llamando. Y usted y yo estamos posiblemente representando mal al cristianismo, porque la generación conectada busca que la iglesia, usted y yo, brindemos oportunidades reales, tangibles, significativas y de desarrollo. Y según ellos, ojo aquí, según ellos, el contenido teológico que se ofrece a los jóvenes es muy limitado. Entre los feligreses o los que asisten de la generación Z, aquellos que han asistido al menos a uno o más servicios religiosos en el último mes, las percepciones de la iglesia tienden a ser más positivas que negativas. Sin embargo, las percepciones negativas tienen una influencia sumamente significativa. Y lo que dicen ellos es lo siguiente: la iglesia parece rechazar gran parte de lo que la ciencia nos dice sobre el mundo. Nuevamente, no hay diálogo, no hay temas, no hay propuestas para hablar otra vez acerca de fe y ciencia. La iglesia, dice esta también información, es sobreprotectora de los adolescentes, o que la gente, y otra vez se menciona, es hipócrita. Además, la iglesia no es un lugar seguro para expresar dudas y es bastante superficial. Y de repente para nosotros es muy fácil echarle la culpa, es que es el líder, es el pastor, es el líder de jóvenes, el que debería estar haciendo todo esto. No. El llamado es también para usted y para mí, porque nosotros formamos parte de esta iglesia. Es muy fácil zafarnos las manos, pero recuerden que su primer ministerio son sus hijos. Ustedes están pastoreando estos corazones en casa. Lo que se hace en la iglesia, lo que se hace en el colegio, es añadir, es apoyar, es un equipo. Pero el principal motor para poder lograr entender esas dudas son ustedes desde casa. ¿Y cómo las estamos manejando? ¿Cómo estamos manejando que nuestra hija venga con ustedes y les diga, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Estoy teniendo una adicción al tema de las redes sociales. Y lo primero que hacemos es, dame el celular, entonces te lo castigo. Esas son nuestras soluciones para que incluso también en la iglesia no sea un lugar seguro para expresar nuestras dudas, menos para la generación Z. Sobre temas de fe, ateo, según lo que nos indicó Barna, ya no es una mala palabra. El porcentaje de adolescentes que se identifica como tales es el doble que el de las generaciones anteriores. Más de un tercio de la generación Z cree que no es posible saber con certeza si Dios existe. ¿Alguna vez ustedes han recibido estas dudas de sus hijos? Que creen que Dios no existe, y qué es lo que hemos respondido, qué es como iglesia también que hemos respondido. ¿Hemos tenido estas conversaciones incómodas o simplemente las guardamos, las omitimos, los castigamos, los callamos? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a la mesa sin celulares, mirándonos cara a cara para decirle, hijo, qué dudas tienes acerca de tu fe? Cuéntame, quiero saber de tu corazón, quiero saber por qué estás luchando en cuanto a la persona de Jesús, en cuanto al tema de la Biblia, en cuanto al tema de Dios, en cuanto al tema de la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a realmente hablarnos, escucharnos? Porque según estas estadísticas, es muy poco lo que hacemos, y peor en la iglesia. Lo que aprendemos, según Barna, y lo que el estudio nos lanza de ellos, bueno, es lo siguiente: un error muy común es pensar que la generación Z es la iglesia del mañana. En realidad ya son miembros clave de la iglesia actual, y se debe invertir en ellos como tales. Se debe invertir, no se les debe dejar a un lado, ni en la iglesia, ni en casa, incluso ni en el colegio. Por eso a mí me sorprende cada vez que he venido a la Frater aquí en San Cristóbal, ver a estas nuevas generaciones participar en estos grupos de alabanza, porque se les está dando un espacio, se les está dando un lugar correspondiente. Lo hacemos en casa también.
lo hacemos en la iglesia. A veces creemos que por ser jóvenes no tienen nada que decir y solo dicen, como dirían en México, puras tarugadas, pero no. Es importante tomarlos en cuenta. Es importante que aquellos que presentan una cierta madurez, incluirlos también en aquellas planificaciones grandes que la iglesia tiene, porque se requiere su voz, porque ellos ya están en el presente. Si ustedes miran hacia atrás también, incluso dentro también de la escuela aquí presente, muchos de los que sirven son parte de la generación Z adulta. Están ya en la sociedad, están ya en la iglesia. El problema es que ellos posiblemente no sienten que tienen una voz suficiente en casa o en la iglesia, pero sí en estos aparatos, en las redes sociales. La asistencia a la iglesia por sí sola no es suficiente para que los cristianos de la generación Z contrarresten eficazmente la narrativa postcristiana predominante que está en ascenso en la cultura en general. Por eso, el estudio llamado Generación Conectada, que es el que ustedes pueden consultar en línea, entrando al enlace que es Barna, recomiendan lo siguiente: aprenda a pensar de manera diferente. Y con esto no nos referimos desde el Instituto Crux a que hay que sacrificar la verdad. No, hay que hablar la verdad, pero con amor, hermanos. Si un joven, porque esto es lo que ellos están luchando, tiene esta atracción al mismo sexo, usted infórmese, usted investigue qué dice la Biblia y responda de una forma compasiva, amorosa, con misericordia, pero no sacrifique la verdad. Es la idea de esto, pensar de manera diferente utilizando herramientas para compartir la Biblia, pero ¿con qué? Con un pensamiento crítico. No solo es, vamos a ver qué versículo te consuela hoy, vamos a ver qué proverbios utilizamos hoy, vamos a ver qué historia te cuento para animarte. No, hay que empezar a desarrollar en nuestras nuevas generaciones un acercamiento a la Biblia, pero con pensamiento crítico. 2. Desarrollar la empatía sin prejuicios. Ellos necesitan diálogo, una comunicación bidireccional con la iglesia. Y aquí yo añadiría también con ustedes. Muchas veces, por ejemplo, lidiamos con la idea de que, bueno, soy tu papá y porque soy tu papá, así va, y así lo digo. Yo tuve ese tipo de crianza. Mi papá decía un no, y si yo no acataba el no, entonces ahí iba el golpe. Ahí iba la jalada de greñas, porque la disciplina que yo recibí fue un poco más de violencia que realmente disciplina. Y nunca hubo un diálogo con mi viejo. Siempre era el no porque yo lo digo, el no porque si no, ahí va el manotazo. Esta nueva generación necesita el diálogo, necesita hablar con ustedes como padres, como madres, necesita expresar sus dudas, necesita no ser rechazado, necesita empatía, porque nuevamente lo que ustedes vivieron como adolescentes es otro mundo lo que ellos viven hoy, es otro ataque, es otra ansiedad, son otras cuestiones que lamentablemente todos los días, aunque no lo vemos, es como un monstruo, una sombra que los acompaña a ellos todos los días, de comparación, de tener la mejor imagen, de un cuerpo perfecto, de ver qué logran, de salir con cienes de aquí, de ser el mejor alumno, de tener la mejor piel como mujeres, de tener más plata para poder comprarme todas las marcas que aquí veo que mi youtuber o mi referencia digital utiliza. Dejar viejos paradigmas y atreverse a probar nuevas formas de comunicar lo evangélico. Y aquí no estoy diciendo que adulteremos el evangelio, pero sí hay nuevas formas de poder hacerlo llegar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, este tema de los folletitos que muchas veces utilizamos, no sé si ustedes crecieron con los chics. En las nuevas generaciones eso ya pasó. ¿Cómo podemos adaptar el evangelio a ellos sin comprometer el mensaje del evangelio? Y eso hay que pensar. Ancla todas tus acciones en el amor y no en el dogma. Dios es amor, perdón y unidad, entre otras cosas. Y lo que dice este estudio es que el amor quiere
amor incondicional sin importar raza, identidad sexual o nivel social. Y escuchemos antes de hablar. La gente necesita sentir que está siendo escuchada más que evangelizada. Y es importante, todos tenemos una misión, ¿verdad? Pero muchas veces lo que yo escucho en esta idea de evangelizar solo es recitar, solo es una replicación de lo que nos han enseñado. Pero no escuchamos el dolor de la persona, no escuchamos lo que la persona está pasando, no escuchamos incluso lo que nuestros hijos están viviendo, porque luego queremos evangelizarlos, luego queremos que ellos aprendan ciertos principios bíblicos, pero sin saber lo que realmente ellos están pasando en sus vidas y lo que ocurre aquí adentro. Los jóvenes creyentes necesitan desesperadamente que la comunidad cristiana los ayude a encontrar su camino en la Babilonia digital. Y otra vez, usted y yo somos parte de esta comunidad. ¿Y cuál es la referencia de la Babilonia digital en este contexto? Obviamente es una metáfora. Si ustedes lo recuerdan, al menos la Babilonia en la Biblia tiene connotaciones muy específicas. Fue un imperio caracterizado por su riqueza, poder y avances culturales, pero lamentablemente y negativamente también fue conocido por su idolatría, corrupción y oposición a los valores de Dios. En el Antiguo Testamento representa opresión y exilio. En el Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis, representa un sistema mundial de decadencia moral, corrupción espiritual y oposición a Dios. Y por eso es que esta frase, que tenemos que ayudarlos a caminar o encontrar su camino en la Babilonia digital, me refiero a lo siguiente, a que esta Babilonia digital tiene una idolatría moderna. A lo mejor no son esos dioses palpables que vemos en ciertas iglesias o como lo veíamos en la antigüedad. No, la idolatría moderna ahora está en el mundo digital y usted y yo somos parte de esas personas que también idolatramos, y cuanto más nuestras nuevas generaciones. El ruido cultural, el exilio espiritual, los peligros morales y emocionales. Por eso, la necesidad de la guía en la Babilonia digital representa al menos 3 aspectos que yo he identificado. Es un discipulado digital, y no me refiero a que usted abra un grupo y empiece a discipular digitalmente, no. El discipulado digital es que nosotros como padres comencemos a discipular a nuestros hijos con un pensamiento crítico para que ellos sepan qué es lo que están consumiendo, qué es lo que están creyendo como la verdad, qué es lo que la gente que ellos siguen les enseña. Esto es un discipulado digital. También un acompañamiento comunitario, crear espacios digitales seguros donde ellos puedan compartir su fe, expresar dudas y recibir apoyo. Y también una formación en resiliencia, prepararlos para enfrentar desafíos culturales con una identidad sólida en Cristo. Por eso, haciendo discípulos para Babilonia, es que los pastores, educadores, mentores y padres tendrán que dejar de entretener a los niños para que entren al reino. Las fiestas de pizza, los juegos, las noches de adoración pueden ser eventos muy buenos de divulgación atractivos para compartir en familia, pero no infunden una fe verdadera. Hacer discípulos de la generación Z debe, por necesidad, implicar una formación en los conceptos básicos. Hay un Dios, la verdad existe, así es el mundo, esto es lo que somos y esto es lo que Jesús hace al respecto. Es por eso que la formación de discípulos de la generación Z también debe involucrar activamente una dinámica de 2 vías: la fe a la luz de la cultura y la cultura a la luz de la fe. Y es por eso, queridos padres, es necesario repensar el discipulado. Y ustedes acompañan y pastorean estos corazones. ¿Cómo estamos discipulando a nuestros propios hijos? ¿Cómo estamos llegando no solo a sus corazones, también al mundo de las ideas, a lo que ellos están como esponjitas absorbiendo, pero también como un rompecabezas
lo que ellos están armando acerca de lo que es la verdad en sus vidas. Por eso, en los últimos minutos que me quedan, quiero hablar del arte de conectar la fe con la generación Z. Dado ya las estadísticas que vimos y un poquito de esta realidad que tenemos en América Latina, ¿sabían ustedes que la generación Z tiene más acceso que nunca a contenidos bíblicos, pero menos del 20% cree que asistir a la iglesia es realmente importante? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que las nuevas generaciones estén separando la importancia de la comunidad de su cristianismo? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Como iglesia, como padres, como institutos, para que ellos estén considerando que ser cristiano no es ser parte de una comunidad. Aunque los recursos están a un clic de distancia, muchos jóvenes sienten que la iglesia no conecta con sus realidades ni sus inquietudes diarias, que era lo que nos decía Barna. 3 de cada 5 adolescentes cristianos dicen: encuentro a Dios en otra parte, no en la iglesia. Para ellos, o esas frases siguientes dicen: la iglesia es un lugar para encontrar respuestas, para vivir una vida significativa, un 82%. Es relevante para mi vida y puedo ser yo mismo en la iglesia. Pero por otro lado, y más negativo, se dice: la iglesia es sobreprotectora de los adolescentes, no es un lugar seguro para expresar dudas y la enseñanza a la que están expuestos es bastante superficial. Y no le echemos la culpa solamente a los líderes de nuestras iglesias. Queridos padres, esto comienza en casa. La enseñanza también espiritual comienza en el tiempo en que ustedes están invirtiendo con ellos. La generación Z no cristiana considera, como lo hemos visto, a los cristianos ignorantes, hipócritas, fuera de contacto y críticos. Y por eso es cómo llegamos hasta aquí. ¿Dónde está la iglesia perdiendo la marca para llegar a la generación Z no creyente? Porque no solo pensemos en nuestros hijos, también en los compañeros que no son cristianos de nuestros hijos. ¿Qué percepción tienen de ustedes? ¿Qué percepción tienen de la iglesia? ¿Qué percepción tienen incluso del colegio La Frater? ¿Qué es lo que estamos predicando sin palabras? ¿Qué es lo que esas generaciones están entendiendo acerca de lo que es ser cristiano? Y por eso aquí traigo 6 formas para involucrar a la generación Z con la Biblia. 1. A medida que nos acercamos al texto junto a los jóvenes, debemos hacerlo con humildad, reconociéndolos también como portadores de la imagen de Dios, priorizados por Jesús. No solo nosotros, los adultos, también los más pequeños, también los de la generación Z, que a veces pueden ser más complejos de entender. Ellos también son portadores de esa imagen de Jesús. 2. Reconocer que las preguntas tienen un propósito, aunque sean preguntas raras, random, como ellos lo comentan, aunque sean que para ustedes son preguntas que son bobas tal vez, son preguntas fáciles de dar una respuesta. Sus preguntas tienen un propósito y por eso la consultan donde se supone que son el lugar seguro, ustedes. Y si nuestra respuesta es: ay, qué tonto eres, ¿por qué haces esta pregunta? Ni pareces mi hijo. Si su respuesta a estas dudas es: ay, ve con el pastor de la iglesia y que él te lo responda porque yo no sé. En lugar de: mira hijo, realmente no tengo la respuesta, ¿te parece si lo investigamos juntos? O mira hijo, realmente tu pregunta, pues no tengo una respuesta porque no entiendo tu contexto, ¿puedes explicarme un poquito más de lo que estás viviendo? ¿Se dan cuenta la diferencia entre las respuestas? Esto marca un camino de comprensión que para ellos va a ser muy significativo. 3. Preguntar a los jóvenes qué les interesa demuestra respeto por su curiosidad intelectual y espiritual. Háganlo, no teman. Les reto a que hoy puedan preguntarle a sus hijos: hijo, hija, ¿qué te interesa? ¿Qué te gusta? ¿Qué seguidores tienes en tus redes sociales que te hablen acerca de Jesús? ¿A quiénes estás siguiendo y por qué te gusta? ¿Qué músicos estás escuchando? Y se van a dar cuenta de
perdón, pero de la porquería de música que ellos escuchan, y aún así ustedes con paciencia tienen que saber cómo acompañarlos para que ellos desarrollen un pensamiento crítico a la hora de escuchar un Bad Bunny. Cuando denigra a la mujer y entonces ustedes puedan decirle: hijo, hemos hablado de esto, ¿ya escuchaste la letra? ¿Qué piensas acerca de eso? En lugar de simplemente quitarle el celular y castigarlo. Esa es la diferencia cuando nosotros preguntamos a cuando nosotros simplemente los invalidamos. 4. Preguntas de calidad. Con ellos funcionan más estas preguntas. No seamos simples a la hora de preguntar. Por ejemplo, ¿sabes que Dios te ama? Él le va a responder, o ella, sí, no, no sé. Pero si consultamos, por ejemplo, ¿quién te ha comunicado el amor de Dios? ¿Qué significa si Dios te ama? Abrimos a un diálogo un poquito más profundo. En lugar de preguntar, ¿estás orando regularmente? Podemos preguntar, ¿qué experiencias o emociones te llevan a hablar con Dios? Cambiamos las preguntas. 5. Experiencias sensoriales relacionadas con el texto. Conectarse con la Biblia de manera tangible y significativa. Ustedes lo vieron en Prodatos. Es una nueva generación que le gusta hacer ejercicio. Es una generación que está leyendo, y eso es muy bueno. ¿Qué tal si en lugar de hacer algo que a ellos les aburre como familia, podemos, por ejemplo, hacer que el papá vaya al gimnasio con el hijo y allí predicarle sin hablar, y allí establecer un nuevo discipulado sin hablar? ¿Qué tal si con las señoritas, en lugar tal vez de sentarnos a ver una película, ¿no?, vamos a un lugar donde podamos crear un escenario para que ella pueda hablar acerca del texto, acerca de la Biblia, con cosas tangibles, con cosas que sensorialmente a ellos los activen? Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de la Santa Cena, ¿por qué no cenamos como familia? ¿Por qué usted como padre y como madre no dirige la Santa Cena en su casa, íntimamente, con sus hijos? ¿Por qué no le explica de otra forma, sensorialmente, lo que significa la Santa Cena? Ellos están a la espera de ustedes. Sé prudente con el tiempo. Recuerden que ellos tienen, no es como nosotros que podemos aguantar una hora sentados y en 5 minutos termino. Alejandra, 5 minutitos. Ellos tienen una retención muy, muy limitada por el tema del uso de las redes sociales, y así es como están, así es como va. Seamos prudentes con el tiempo. Si tenemos, por ejemplo, como familia momentos de devocional, recuerden que nuestros hijos, a lo mucho, nos indicaba una estadística, ahí no es la más reciente que he conocido, que 10 minutos son lo que ellos aguantan en retención. Más de eso no les puedes pedir. Ahora, si combinamos con actividades, con cuestiones sensoriales, con participación de ellos, eso se va quedando. Los 10 minutos se van extendiendo. Entonces también seamos prudentes con el tiempo. Ahora, el arte de conectar la fe con la generación alfa no cambia mucho de la generación Z. Utilizar también una fe auténtica y vivencial de los de la generación alfa, al menos los mayores, porque recuerden que estamos hablando de 1 a 11 años, entonces por ahí estaríamos con los mayores. Hablar de una fe real y consistente, por ejemplo, compartir sus testimonios de vida con esos chiquititos, con esas esponjitas, 9, 10, 11 años, deben ver en sus padres una fe real y consistente. Y es la mejor forma de enseñarles y conectar nuestra fe con ellos. Por ejemplo, aquel día que ustedes no tenían que comer seguramente, o estaban con alguna dificultad en el trabajo, o estaban con algún temor o algún miedo, de repente es bueno compartirlo con nuestros hijos y decirles, pero nosotros confiamos en el Señor. Y este versículo a mi mente vino, hijo, cuando yo estaba con esta duda, cuando yo estaba sintiéndome así, cuando yo estaba con este dolor. Fui a Dios, oré y Él me consoló. 2. Utilizar tecnología de manera intencional. Al final traigo un par de recursos, pero hay que supervisar y filtrar. Muchas de las recomendaciones es que esta generación debería tener un contacto con la tecnología hasta los 15 años. No en estas edades, pero si ya la tienen, padres, porque ustedes les han dado el teléfono celular y ha sido decisión de ustedes,
supervisen y filtren el contenido que sus hijos tienen. También es una forma de poder entender lo que ellos están consumiendo. Fomentar conversaciones abiertas sobre la fe, donde ustedes puedan tener paciencia y dar espacio para el diálogo. 4, integrar la fe en las rutinas diarias, es decir, convertir la enseñanza de la fe en una práctica cotidiana y no solo algo que se reserva en el domingo o aquí en el colegio. 5, priorizar también la comunidad y el servicio, por ejemplo, participar en actividades de la iglesia como proyectos de ayuda social o ministerios o misiones familiares. Equilibrar lo digital con experiencias reales. Si bien son generaciones, o la alfa es una generación totalmente llegada al mundo digital, también se requiere que ellos vivan experiencias fuera de la pantalla. Y esas reglas o esas ideas, esas propuestas van a venir de ustedes, no de ellos. Para ellos, si pueden estar todo el día aquí, es lo mejor. Según revisé la última estadística, me parece que pasan a lo mucho, ya se indicó, como 15 horas al día en estos aparatos. Papis, mamis, la forma también de conectar la fe con ellos es tener esas experiencias reales, donde ustedes puedan también compartir acerca de la Biblia. Conectar los 7 con mentores cristianos. Apóyense con la gente, no solo de la iglesia, también seguramente aquí del colegio La Frater. Y 8, y última, enseñar sobre identidad en Cristo. Recuerden que nuestras nuevas generaciones, donde más están siendo atacados, es en su identidad. Y la identidad, lo que nos dice hoy, muchas ideologías y movimientos, es que el joven se puede definir por lo que él quiera. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro valor y nuestra identidad está ligada en Cristo, en su crucifixión, pero también en su resurrección y en la eternidad que esperamos con Él. Si esa identidad ustedes no la están proyectando, no la están explicando a sus hijos, ellos van a ir a buscar la identidad a quien se la esté contando mejor que ustedes. Entonces también parte de predicar y conectar la fe con ellos es hablar de eso. Los siguientes recursos, se los recomiendo, pueden tomarle foto a esto, es donde ustedes también pueden consultar ciertas cosas para poder hacer que ellos usen o que también ustedes puedan tener por allí algunos recursos. ¿Sí? De ahí un par de versículos, recuerden, Deuteronomio 6:6-7, Proverbios 22:6, Salmos 78:4, 2 de Timoteo 3:14-15. Y el que me gusta más es instruye al niño. Estudien la palabra. ¿Qué significa instruir? ¿Lo hemos hecho hasta ahora o simplemente nos hemos encargado de dar reglas a nuestros hijos? ¿Los hemos instruido con amor? ¿Realmente hemos estado con ellos en estas dudas de identidad que tienen o también los hemos rechazado como la iglesia lo ha hecho según las estadísticas de Barna? ¿Les hemos grabado en el corazón las palabras de nuestro texto bíblico o les hemos grabado palabras como sos un tonto, no sirves, ya te lo dije, no te lo puedo repetir 5 veces, otra vez estás de huevón? ¿Qué palabras se están grabando en el corazón de nuestros hijos si no son las que Deuteronomio 6, del 6 al 7, nos están indicando? Las palabras que son eternas, las palabras que son trascendentes.